primera categoría. ¿Ya? Vamos a dar un preámbulo de qué se trata este tipo de rentas y adicional vamos a hablar de la modificación con respecto a este tipo de rentas que es la ley 32430. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos cumplir correctamente nuestras obligaciones tributarias en el tema de lo que es alquileres? En el tema de lo que es alquileres, lo primero que debe saber el contribuyente es para poder pagar cualquier impuesto, sea ya por alquileres o por otro tipo de rentas, el contribuyente debe tener un número de RUC. Necesariamente los impuestos se pagan con el número de RUC. Algunos años atrás, hace bastantes años atrás, algunos contribuyentes podían pagar con el tema de lo que es el DNI, pero ahora todos los impuestos se pagan con el número de RUC. Para eso tenemos que inscribirnos en el Registro Único de Contribuyentes. ¿Qué es el RUC, no? Es una identificación tributaria para efectos tributarios, tiene 11 dígitos, normalmente está contenida por el 10 seguido del número del DNI y se asigna un número en caso de personas que tengan DNI. En caso de personas que no cuenten con un DNI, que puedan ser carnet de extranjería u otro documento, entonces en esos casos el RUC empieza con 15. Igual tiene 11 dígitos, pero empieza con 15. En el RUC, ¿qué se registra? Se registra la dirección económica, mejor dicho, la dirección, se registra la actividad económica, se registra un número de celular, un correo electrónico y desde cuándo vamos a iniciar actividades, en este caso, si es que vamos a alquilar, en el tema de lo que es alquileres. Ahora, ustedes se preguntarán y dirán, ¿y cómo tramitamos un número de RUC, no? La Administración Tributaria nos pone virtualmente dos formas y una presencial. Las dos formas que tenemos de forma virtual es a través de nuestra aplicación App Personas, que ustedes la pueden descargar en su celular, o también ingresando a través de la página, ¿no? La otra opción, la otra alternativa que les damos, que es la presencial, es acercándose a cualquier centro de servicios a nivel nacional para que puedan tramitar su RUC. Pero ahora, como estamos con el tema de la virtualización, dice, no perdemos tiempo en acercarnos a un centro de servicios. Entonces, nosotros podemos hacerlo desde la aplicación o desde la página. Es sencillo el trámite, no es complicado. En el caso que decidamos hacerlo a través de la aplicación, nosotros vamos a descargarnos la aplicación Add Personas. Esta aplicación en realidad nos sirve para muchas cosas, no solamente nos sirve para tramitar el RUC, nos sirve para poder emitir recibos por honorarios, nos sirve para poder hacer nuestros pagos, nos sirve para poder también generar nuestra clave SOL en caso de que en algún momento hemos olvidado la clave SOL o lo hemos extraviado. Podemos tramitar a través de esta aplicación la clave SOL. Esta aplicación y tanto la opción que le estamos dando a través de Internet es para aquellas personas que nunca hayan tramitado un número de RUC, que es primera vez que van a tramitar un número de RUC. Entonces, descargamos la aplicación e ingresamos a la opción donde dice inscríbete en el RUC, ¿no? Una vez que hemos entrado a esa opción, la aplicación nos va a solicitar que ingresemos nuestro DNI y nos va a solicitar para qué queremos tramitar el RUC. No solamente podemos tramitar a través de esta aplicación para pagar rentas de primera categoría, sino también podemos descargar esta aplicación. De repente tengo la necesidad de emitir un recibo por honorarios, o voy a iniciar un negocio, o voy a hacer el pago de impuestos por renta de lo que es venta de inmuebles, ¿no? Entonces, si yo nunca he tenido un número de RUC y es primera vez que voy a tramitar, puedo hacerlo a través de esta opción. Entonces, como les indicaba, indicamos el número del DNI y marcamos para qué estamos tramitando RUC. En este caso en específico, por la charla, hablaríamos que sería para la tercera opción, que es alquilar mi casa o departamento u otros bienes. Si es que lo hacemos a través de la página, igual ingresamos a la página que es www.sunap.gov.pe y aquí vamos a encontrar la opción que dice inscríbete en el RUC. En esta opción nos va a pedir la misma, nos dice iniciar trámite y ponemos el número de nuestro DNI y también nos pregunta cuál es el motivo por el cual queremos tramitar el RUC. Si es que es por recibos,
En este caso sería para alquilar una casa o departamento u otros bienes. Con eso ya tenemos el número de RUC. Y teniendo el número de RUC, ya podemos hacer nuestros pagos con respecto a lo que son alquileres. Ahora, ya entrando al tema en específico de lo que es alquileres, vamos a hablar qué es el arrendamiento, ¿no? Antes de que pasemos a ese tema, la otra opción que les daba, que era la presencial, es acercándose a un centro de servicios con su documento de identidad. Si su documento de identidad tiene la dirección actual, solamente vamos a llevar el DNI y vamos a indicar que queremos tramitar el RUC para alquileres y vamos a también informar a la ventanilla un número de celular y un correo electrónico. Si es que nuestro DNI no tiene la dirección actual, entonces tendremos que llevar el DNI más un recibito de agua o de luz original de donde es mi domicilio actual. No de la casa o departamento que voy a alquilar, sino del domicilio fiscal el cual yo voy a registrar, que debe ser el domicilio en el cual actualmente radico, ¿no? Hacerles recordar, por favor, que ya se ha compartido el link donde ustedes puedan registrar su asistencia. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia. Ahora, hablamos, ya entramos al tema de lo que es el arrendamiento, rentas de primera categoría. Como ya al inicio de la presentación, mi compañero Galvani nos informó que tenemos diferentes rentas, ¿no? Renta primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Entonces, en el tema de lo que es los alquileres, esta renta está en lo que es renta de primera categoría y está dirigida a las personas naturales. Si yo soy una persona jurídica, una empresa que voy a hacer alquiler, no estaría dentro de la renta de primera categoría, estaría dentro de la renta de tercera categoría. Entonces, en específico, hoy día solo vamos a hablar de las rentas de primera categoría, que son arrendamiento por personas naturales. Si hablamos de arrendamiento por empresas, personas jurídicas, estaríamos hablando de renta de tercera categoría. Entonces, ¿qué es el arrendamiento, no? El arrendamiento es un contrato mediante el cual una persona permite a otra persona usar su propiedad por un tiempo determinado y de eso que le pague una renta. El arrendador es el dueño del departamento, el arrendatario es quien lo alquila y el carácter puede ser temporal o puede ser de una duración indeterminada, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos el contrato, en el contrato establecemos qué bien se está alquilando, qué monto y por qué tiempo. Entonces, y ahí decimos si va a ser por 6 meses o indeterminado y ponemos diferentes cláusulas. Hay que tener en cuenta que este contrato tiene que tener fecha cierta y la fecha cierta la da el notario con la legalización de las firmas. Entonces, si yo alquilo un predio, estoy percibiendo rentas de primera categoría. Entonces, si alquilas un predio ya sea de manera tradicional o mediante de plataformas digitales, hablamos de lo que es los Airbnb, el ingreso que obtienes es renta de primera categoría. Y si yo estoy alquilando, estoy percibiendo una renta, debo de pagar el impuesto correspondiente por esa renta. ¿Qué es el alquiler de predio? Se considera todo tipo de predios urbanos o rústicos, es decir, casas, departamentos, cocheras, plantaciones, terrenos, ¿no? Algunas personas vienen y nos dicen, yo voy a alquilar un terreno para una empresa, pero solo es terreno. Entonces, igual es un predio, es un inmueble, por lo tanto está sujeto a que por esa renta que se va a percibir, se va a pagar el 5% del monto del alquiler. ¿Cuál es la base imponible y la tasa que se paga? Los propietarios de lo que son inmuebles, personas naturales sin negocio, van a estar afectos a lo que es una tasa del 5% de la renta bruta. Del monto total que yo perciba es el 5%. Ahora, aquí hay que tener en cuenta algo que, si bien es cierto, no está en la diapositiva, es que los contribuyentes que perciban
rentas de primera categoría, tienen que, el valor del monto del alquiler no puede ser menor al 6% del valor del autovalú. Entonces, yo no puedo alquilar a menos de ese monto. Si yo alquilo a menos de ese monto, entonces estamos hablando que yo tendría que hacer el reintegro por una renta ficta. Si yo cedo gratuitamente, ¿estaría grabado a pagar algún impuesto? Sí, también estaría grabado a pagar un impuesto. Estaría grabado a pagar el impuesto por la renta ficta. Cuando hablamos de la renta ficta, estamos hablando del pago, se va a hacer en la renta anual, ¿no? Ahora, el pago de impuestos, hay un cronograma que está establecido, es el cronograma de obligaciones mensuales, que ustedes lo pueden encontrar a través de la página. En este cronograma, uno se ubica de acuerdo al último dígito de... Entonces, si yo recibo el pago del alquiler, tengo que pagar el 5% del monto del alquiler. Anteriormente, tengamos en cuenta de que el contribuyente, cuando, cuando no le pagaban el alquiler, el contribuyente sí o sí tenía que pagar el impuesto. Ya no había que, no, pero no me pagó, entonces si no me pagó, yo no pago, ¿no? Si está el inquilino ubicado en el inmueble, tiene que pagarse el impuesto. Eso fue hasta el 31 de diciembre del 2025. ¿Por qué? Porque el 21 de agosto del 2025 se publica la ley 32430. Esta ley se publica el 21 de agosto del 2025, ¿ya? En esta ley cambian las condiciones de lo devengado y de lo percibido. Como el impuesto a la renta es de periodicidad anual, el cambio no se podía dar en el mismo 2025. Si bien es cierto, la ley sale en el 25, pero se aplica a partir del ejercicio siguiente porque es un impuesto de periodicidad anual. Entonces, a partir del 1 de enero del 2026, las rentas de alquileres ya no están en base a lo devengado, sino está en base a lo percibido. Esta ley modifica el artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta, en el cual nos indica que ya no va a ser, como les vuelvo a repetir, en base a lo devengado, sino en base a lo percibido o a lo que yo cobre. Esa es la parte principal que se modifica, porque nos dice expresamente, las rentas de primera categoría se imputarán al ejercicio gravable en que se perciban. Entonces, si mi inquilina no me paga, yo no voy a tener la obligación del pago. Entonces, justamente esta partecita lo hemos puesto aquí. Dice, se modificó el criterio de imputación temporal de las rentas por alquiler obtenidas por personas naturales. Antes se regía por el criterio de lo devengado y a partir del 1 de enero del 2026, estas se imputarán en el ejercicio en que realmente las cobre. Entonces, para aplicar el impuesto es si yo alquilo un departamento en el mes de enero del 2026 por 1.500, pero el pago me lo hacen en el mes de marzo del 2026, yo pagaré el impuesto en el mes de marzo. Ahora, hay dos formas de hacer el pago del impuesto. La forma presencial, que es acercándose a los agentes, puede ser agentes BCP, agentes Banco de la Nación, agentes Interbank, o la otra forma es hacerlo a través de lo que es nuestra página, ¿no? Para eso debo de contar con mi clave SOL, que es lo importante para ingresar a la plataforma. También debo de contar con una tarjeta de débito o de crédito si es que yo quiero que me debitan de mi cuenta, pero esta tarjeta de débito o crédito tiene que estar autorizada para hacer operaciones por internet, es decir, como una compra por internet, o incluso podemos usar el tema de Yape.
O sea, a través puedo indicar al momento del pago que se me descuente de mi cuenta YAPE. Ojo, acá hay que tener en cuenta, no es que yo voy a entrar a la aplicación YAPE para poder hacer el pago. No, yo voy a ingresar a la página de la SUNAT, de ahí voy a ingresar los datos y de los datos que voy a ingresar voy a decir, quiero que me debites de mi YAPE. Cuando yo voy a hacer el pago, me va a salir el icono del YAPE, voy a seleccionar, me va a pedir el número del celular del YAPE y voy a entrar a mi aplicación del YAPE para copiar un código de aprobación. Y con ese código de aprobación me van a descontar de mi YAPE. ¿Qué información es la que yo tengo que otorgar en mi comprobante? ¿O qué información debo de ingresar en el pago de lo que es arrendamiento? El periodo tributario, tengo que ingresar el documento de identidad de mi inquilino, tengo que ver si mi inquilino tiene RUC, tiene DNI, carnet de extranjería, pasaporte, ¿no? Dependiendo de eso, yo voy a registrar aquí donde dice tipo de documento, el tipo de documento. Si yo puse que el tipo de documento es RUC, donde dice el número, pondré el número de RUC. Si yo puse que mi tipo de documento es DNI, pondré el número del DNI. Automáticamente, si es que lo hago desde la página, el sistema me va a jalar los datos de mi inquilino. Y de ahí me va a indicar cuál es el monto del alquiler que estoy, en este caso, en el ejemplo, 1.500. Y el mismo sistema me va a calcular los 75 soles. De esos 75 soles, bueno, yo como les vuelvo a repetir, voy a pagarlo ya sea con tarjeta de débito u tarjeta de crédito. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de documento le voy a dar a mi inquilino? A mi inquilino le voy a dar una factura, le voy a dar una boleta, o me voy a mandar a hacer esos taloncitos que dice recibí de, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comprobante que yo le voy a otorgar a mi inquilino? En este caso, en lo que es rentas de primera categoría, el voucher que yo le voy a entregar es el voucher del pago. Ya sea que yo lo he hecho presencialmente o lo haya hecho a través de la página, cuando yo termine la operación me va a dar mi constancia que he presentado y pagado mi impuesto. Para efectos tributarios, ese vouchercito es el recibo de arrendamiento. Yo no voy a otorgarle una factura, no voy a otorgarle una boleta, no voy a ir a hacerme mi taloncito de recibí por el alquiler. No, el voucher que yo voy a obtener del pago del impuesto, ya sea presencial o virtual, eso es lo que le voy a entregar a mi inquilino. En el caso que yo lo hubiese hecho en un agente o lo hubiera hecho en el Banco de la Nación, al vouchercito que voy a hacer, le voy a sacar una copia y el original le voy a dar a mi inquilino. Y la copia me voy a quedar yo y por si acaso lo voy a hacer que me la firme, ¿no? Ese es mi recibo de arrendamiento. Con eso yo estoy declarando y pagando mi impuesto y para efectos de mi inquilino es su comprobante de pago. No hay otro documento que voy a entregar en el caso que estoy en rentas de primera categoría. Ahora, vamos a hablar un poco de las implicancias que va a tener este tema de la ley 3243.0, ¿no? Teniendo en cuenta la modificación del literal B del artículo 57 de la ley del impuesto a la renta, el pago del impuesto a la renta va a generar únicamente el pago cuando el arrendador perciba el dinero. Si no hay cobro, no habrá pago, ¿no? Si no hay cobro, ya no voy a yo pagar el impuesto. Entonces, ahora, otra implicancia que nos va a generar es que, ¿cuál es la intención o la finalidad de la ley, ¿no? La ley tiene la finalidad de que las personas naturales reduzcan la carga tributaria, ¿no? Antes, así no me pague, o sea, si yo alquilaba, no me pagaba mi inquilino, yo sí o sí tenía que pagar el impuesto. Entonces, pero ahora con este cambio en la normativa, simplemente yo voy a pagar cuando él me paga. Si no me paga, no voy a pagar. Entonces, eso va a disminuir mi carga tributaria. Anteriormente, de un dinero que yo no tenía, yo tenía que pagar el impuesto.
Pero ahora, con esta modificación, nos dice que el contribuyente solamente va a pagar cuando le paguen el alquiler. Que también hay que validar la información de lo que es el pago, ¿no? El contribuyente debe sustentar con documentos fehacientes que el pago se haya hecho en algún determinado periodo. Por ejemplo, yo estoy alquilando enero y febrero, pero recién en marzo me paga, ¿no? Entonces, si es que hay un proceso de fiscalización, ¿yo cómo voy a demostrar que yo pagué en marzo porque mi inquilino me pagó en marzo? Bueno, tendré que fehacientemente demostrar que fue que se me pagó en marzo, los depósitos bancarios, ¿no? Que van a demostrar que yo percibí en marzo y no en enero y en febrero. En realidad, esta ley es solo esa modificación, que ya no vamos a trabajar en base a lo devengado, sino vamos a trabajar en base a lo percibido. Esa es la modificación específica de la norma, y bueno, ¿no? Lo demás se mantiene el tema de la obligación del pago del impuesto, del 5%, no se han modificado tasas, el tema del comprobante de pago. Entonces, vamos a ver si hay algunas consultas y para dar respuesta a las consultas. Y recuerden registrar su asistencia en lo que es el enlace que les hemos enviado. A ver, tenemos una consulta con respecto a, bueno, dice, la pantalla está en negro. Ah, ¿se llegó a ver las diapositivas? Igual te vamos a transmitir, pero bueno, recién he visto la pregunta. Si me pueden esto. Ya, entonces vamos a dar las respuestas de las preguntas. Pueden, por favor, ir escribiendo sus preguntitas. No se olviden, por favor, de registrar su asistencia en el enlace. Ya, entonces, a ver, primera pregunta. Nos dice, buenos días, me confundí en el tema del principio de lo percibido que se aplica desde enero del 26. Si cedo gratuitamente, no percibo renta, ya que no se aplica la renta ficta. Bueno, esta ley solamente indica la modificación del tema de lo percibido. Si yo doy la sesión gratuita, se entiende que todavía no ha salido la reglamentación con respecto a esta ley. Entonces tendremos que esperar la reglamentación, qué es lo que se va a estipular o qué es lo que se va a decir con respecto a la sesión gratuita, ¿no? Porque recordemos que la sesión gratuita es un mínimo de alquiler. O sea, si yo estoy haciendo gratuitamente, yo tengo eh, que pagar por ese porcentaje que dice la norma. La ley en realidad solamente modifica la parte donde dice, expresamente dice, ¿no? Las rentas se imputarán al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes normas. Las rentas de primera categoría se imputan al ejercicio gravable en que se perciba. Se ha dado un plazo de 90 días para la reglamentación, que entiendo que en ese plazo va a salir ahora la reglamentación para ver el tema de la renta fija,
Porque obviamente si estoy cediendo gratuitamente y no estoy recibiendo ningún dinero, pues no debería de pagar, ¿no? Pero bueno, esperemos la reglamentación, que es lo que dice, ¿ya? Segundo, dice, ¿qué pasa si cobro en dólares? Conviertes a soles. Hay que tener en cuenta que el tema de los impuestos se pagan exclusivamente en soles. Todos los impuestos se pagan en soles. Entonces yo voy a tener que tener el tipo de cambio compra, convertir este monto en soles y pagar el 5% del monto que me haya salido en la conversión. Si el contrato comienza el 15 de enero, si estamos hablando en base a lo percibido, estaríamos hablando que tendríamos que por mes 15 días del mes de enero, ¿no? Entonces, y pagaría por los 15 días del mes de enero. ¿Cómo se paga el impuesto? Como les indicaba, hay dos formas de pagar. Una que es a través de la guía de arrendamiento, que es en los agentes, puede ser en los agentes, BCP, Banco de la Nación, puede ser en los agentes Interbank o también en el mismo Banco de la Nación. Esa es una alternativa. La otra alternativa es pagarlo a través de lo que es la página. A través de la página puedo pagarlo con tarjeta de débito, tarjeta de crédito o incluso a través de lo que es Yapi. Y les vuelvo a recalcar que en caso de que fuese a través de Yape, no es desde la aplicación del Yape, es ingresando a la página, lleno los datos y en la forma de pago voy a seleccionar Yape, me va a pedir el número del celular y me va a pedir que indique también el código de aprobación del Yape, pero no es desde mi aplicación Yape. Ya, a ver, ahora vamos a ver otras preguntitas. Ya, es que salía eso en la pantalla dice el evento en directo continuará en un momento. Sí, solamente que había dejado de compartir la presentación y por eso es que le salía esa pantallita. Pero estamos en directo. Después de que el inquilino realice el pago del alquiler, ¿cuál es el plazo en que se debe pagar? De acuerdo al cronograma. Sigamos, si yo percibí el dinero en el mes de enero, yo tengo un cronograma. Tengo mi último dígito de RUC, voy a suponer que es 0. Entonces, el periodo de enero yo tengo para pagarlo en el mes de febrero y de acuerdo a mi cronograma, aproximadamente puede ser el 12, el 11 de febrero. Tendremos que ver el cronograma y de acuerdo al último dígito del RUC. Buenos días, me confundí en el tema de prisión, ya que eso ya lo leímos. Buenos días, ¿qué ocurre cuando el propietario no paga el impuesto en el periodo correspondiente y lo regulariza a destiempo a pesar de haber recibido el importe del alquiler en el mes que corresponde? ¿Qué ocurre que el propietario no paga el impuesto? Ya. Cuando el propietario sí recibió el dinero en el mes que corresponde y no paga, bueno, estaríamos incurriendo en una infracción, que es el artículo 176, numeral 1, no presentar mi declaración dentro de los plazos establecidos. Pero tengamos en cuenta que en el tema de rentas de primera categoría hay un régimen de gradualidad que nos dice que si el contribuyente lo paga antes de que la SUNAT lo detecte o le haga llegar alguna comunicación, esta multa es rebajada en un 100%. Después dice, el tipo de cambio lo considero a través del banco de donde pago. No, el tipo de cambio es de la SBS. Se saca el tipo de cambio de la SBS, no se saca de los bancos. En la pantalla dice, el evento continuará. Bueno, ya les expliqué. Después dice el evento de ya. Si se realiza el pago mediante el formulario de pago, ¿también es necesario hacer mi declaración mensual? No, no. A ver, voy a ir a la partecita del pago. Aquí esto es declaración y pago, ¿ya? Aquí yo voy a poner los datos de mi inquilino, voy a poner el monto del alquiler, voy a poner el mes que estoy pagando. Ya estoy haciendo ahí mi declaración y pago. Es un sistema que la administración tributaria tiene, que es el sistema pago fácil, ¿ya? Entonces, a través de este medio, yo ya estoy declarando y pagando. No tengo que hacer otra declaración.
Entonces, no porque yo estoy haciendo ahí, voy a entrar a otra opción para hacer mi declaración. Ya con esto yo estoy haciendo mi declaración y pago. Bueno, si alquilo en dólares, ¿qué fecha es el tipo de cambio que uso? El último día del mes es el tipo de cambio que tienes que usar. Y el tipo de cambio compra. Cuando me pago o cuando me pago o cuando lo declaro y pago. No entiendo tu pregunta. Si yo percibo, si a mí me pagan enero, yo puedo pagar en el mismo enero o tengo hasta la fecha de mi vencimiento de acuerdo a mi cronograma. ¿Ya? Y a ver, acá tenemos una pregunta. Dice, a ver, vamos a leer, ¿ya? Dice, ahora que rige el pago del criterio de lo pagado, si una empresa alquila un inmueble en enero y la dueña fija un alquiler de 300 por 2 años, a los 3 meses nos propone que si adelantamos el pago de la cuarta, doceava mes, nos hace un descuento de 300 por mes y pagos se realiza. Bueno, a ver, por lo que entiendo de tu pregunta, dice que inicialmente pactas un monto de 3.000 y posteriormente en el octavo, en el cuarto mes, de acuerdan ustedes un descuento de 300 soles por mes. Entonces, ahora, como es en base a lo percibido, pues tú tendrás que pagar en base a lo que va a, bueno, el dueño del inmueble, ¿no? El dueño del inmueble va a tener que pagar en base a lo que está percibiendo. Ahora hay que tener en cuenta de que eso ustedes tendrían que hacer una adenda al contrato, porque tienen un contrato inicial donde pactaron que era 3.000. Y si ahora están modificando, están haciendo una modificación del monto, ya sea por un tema de descuentos, ustedes tendrían eh, que hacer una adenda al contrato. Y el dueño del inmueble va a pagar en base a lo que perciba. ¿Cómo debe haber el pago del impuesto? Todo. En el tema del periodo se entiende que debería ser el periodo en que va a percibir el monto total, ¿no? Si en ese mes va a recibir, por ejemplo, en marzo del 2026 voy a recibir todo por el año, pues tendré que pagar en base todo por ese año, por ese mes. Pero como les comentaba, no ha salido todavía la reglamentación y tendríamos que esperar si nos dice algo con respecto a eso. Pero si es en base a lo percibido, es en el mes en que tú vas a recibir. Ese mes vas a tener que consignar como periodo tributario. Ahora dice, si el predio objeto del alquiler solo tiene un medidor de agua, luz, nos emite un recibo donde nos cobra lo que se considera nuestro consumo. O se debería exigir el recibo de agua, de luz y considerar parcialmente. Bueno, ustedes deberían exigir el recibo de agua, de luz y considerar lo que corresponde a su consumo, porque recuerden que ahí tienen un IGB, ¿no? En el caso de que yo solo les da un recibo cualquiera, eso no tiene validez, ¿no? Recordemos que los comprobantes de pago es factura, boleta, recibo de arrendamiento, más no un recibo donde les diga, aquí este es el monto de la luz que te estoy cobrando. Ya. Vamos con las dos últimas preguntas que han ingresado. Dice, ¿qué tipo de cambio uso? Ya les dije que es el tipo de cambio compra y desde el último mes. Yo aquí a partir de febrero y me pagan un día antes del mes que inicia, es decir, el 31 de enero. Bueno, si te pagan el 31, tendrías que pagar el 31, ¿no? Con periodo de enero porque es en base a lo percibido. Ahora es en base a lo percibido, no en base a lo devengado. Bueno, ya no tenemos más consultas. Teniendo en cuenta que ya no hay más consultas, daríamos